Profesor Oscar Hernández Hernán Madrid Padilla. Él trabaja actualmente en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y bueno, hoy nos va a presentar esta charla que se llama Learning Ocean DAX from Network Data. Entonces, por favor, don Oscar, adelante. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Me Correcto. escuchan, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Muy bien. La plática va a ser en español. Me disculpo de que algunos términos van a ser en inglés y que las diapositivas también están en inglés, pero el discurso va a ser en español. Voy a empezar reconociendo que este es trabajo en conjunto con un estudiante, Han Yang Lee, que se graduó de doctor en estadística en UCLA, y mi colega, el profesor Xing Zhou, que también es profesor de estadística en UCLA. Esta plática va a ser acerca de Bayesian Networks. Bayesian Networks son modelos gráficos dirigidos y son muy útiles porque ofrecen una manera compacta de representar distribuciones de probabilidad. Dada la flexibilidad de estos modelos, podemos encontrar aplicaciones de ellos en diversos campos de la ciencia y del conocimiento, como en la biología, ciencias sociales, la medicina, economía, etcétera. Son modelos muy populares que han estado detrás de muchos desarrollos en Machine Learning. El problema clásico estructural que tiene que ver con Bayesian Networks es el siguiente. Se nos dan muestras independientemente distribuidas y con la misma distribución que son obtenidas de una Bayesian Network. Y el objetivo es recuperar la estructura de la network, además de los parámetros que contiene la distribución. Como dije, estos son modelos muy flexibles y que de hecho han sido reconocidos, dado el potencial que tienen en las ciencias en general. Es por ello que mi colega, que también es profesor en UCLA, Udea Pearl, él ganó el Turing Award eh, por el desarrollo de la Bayesian Networks, como ustedes pueden ver aquí. Eh, él es uno de los que desarrolló estos modelos en general y pues han tenido un impacto enorme en las ciencias de la computación y en la estadística y por ello se le otorgó el Turing Award. El Turing Award es así como el premio Nobel de ciencias de la computación. Es el premio más de mayor envergadura en el campo de ciencias de la computación. Entonces, déjeme empezar a dar un poco más detalle de esto, de qué estoy hablando. Aquí hay una foto tomada una figura tomada del libro de Udea Pearl. Aquí tenemos 5 variables aleatorias, x1, x3, x2 y así sucesivamente. Cada variable aleatoria representa una cosa diferente. Por ejemplo, x1 puede ser qué estación del año tenemos. X3 puede ser si se está usando sprinkler para regar el césped. X2 puede ser algo relacionado con lluvia. Y pues si este está encendido, si el sprinkler está encendido o si hay lluvia, el pavimento se puede mojar. Y si el pavimento se moja, eso puede causar que sea fácil de resbalarse, ¿no? Entonces, este es un modelo, un toy example, ¿no? De una distribución que tiene un modelo gráfico que la representa. Eh, ¿Qué estoy diciendo con esto? Aquí está la definición formal. Una Bayesian network es un vector aleatorio X que tiene coordenadas x1 hasta xp y adicionalmente se tiene lo que se llama una Directed Acyclic Graph. Esto significa que tenemos un grafo que no tiene ciclos
y en el cual los ejes de las conexiones del grafo tienen dirección. Eh, el grafo está representado por el conjunto de nodos V, que consiste de las variables aleatorias x1 hasta xp. Estas son las variables aleatorias de interés. En el ejemplo de juguete que tengo aquí, pues serían estas, ¿no? La estación, si hay lluvia, si el piso está mojado y así sucesivamente. Los nodos del grafo son variables aleatorias y los ejes son conexiones entre ellos, ¿no? Conexiones como estas que tienen dirección, que tienen orientación. Esa orientación lo que indica es cómo se factoriza la distribución del vector X de acuerdo con el grafo G. Matemáticamente lo que se tiene es que la distribución conjunta de los datos, dado el grafo y parámetros en teta, teta puede ser un vector de una dimensión arbitraria dependiendo de nuestras suposiciones. La factorización es que para todo nodo en el conjunto de nodos V, tenemos que la probabilidad de XY, dado los padres de XY, solo depende de los padres, perdón, y también del parámetro teta y. Es decir, que la distribución conjunta se factoriza de acuerdo a los padres de cada nodo y es el producto de ello. Eso significa, por ejemplo, que la distribución conjunta de esto sería la distribución de x5 dado x4 multiplicado por la de x4 dado x3 y x2, porque los padres de x4 son x3 y x2. Son los dos nodos que apuntan a x4. Esos son los padres. Los padres de x3 es solamente x1. El padre de x2 es x1. Entonces, las direcciones nos indican quiénes son los padres de un nodo y en base a ello podemos escribir la distribución conjunta como un producto. Esta forma de modelar la distribución conjunta es útil porque inmediatamente se traduce en una propiedad de lo que se conoce como Markov, local Markov condition. Y esto lo que significa es que la distribución de XY condicionado es independiente de los non-descendants de XY, condicionando en los padres de XY. Si lo visualizamos, significa que X4, condicionando en los padres, que son X3 y X2, es independiente de X1, porque X1 no es un descendiente de X4. Los descendientes de X4 son solo X5. Los descendientes de X1 son todos los nodos aquí. Entonces, descendiente simplemente significa que yo puedo ir desde aquí hasta el descendiente siguiendo las direcciones de las conexiones, ¿no? Los descendientes de X2 son X4 y X5. Entonces, X2 es condicionalmente independiente de todo lo que estuviera aquí arriba, dado X1. En este caso no tenemos nada aquí arriba. Entonces, esta es la definición de una Bayesian network. En principio, las distribuciones condicionales que tenemos aquí pueden ser cualquier cosa. Pueden estar constituidas por distribuciones normales, binomiales, redes neuronales. En realidad, hay un sinnúmero de opciones que tenemos en cuanto al tipo de distribución condicional que se puede tener. Y esta es la definición de Bayesian Network, que es por ello que, como les decía, este matemático experto en ciencias de la computación introdujo este concepto a la literatura y que ahora es es un concepto fundamental que tiene aplicaciones en muchas ramas del conocimiento. Una razón por la que estos modelos son populares tiene que ver con la forma en que uno hace las cuentas. Déjenme ilustrar esto aquí con un ejemplo de juguete. Imaginémonos que tenemos la distribución conjunta de 5 variables aleatorias. Si nos interesa la distribución condicional de x5 dado x2 y x3, si suponemos, por ejemplo, que estas variables aleatorias son discretas, podemos hacer las cuentas basado en la definición de probabilidad condicional, ¿no? La fórmula sería esta. Tenemos que, como dicen en inglés, integrate out x1 y x4, ¿no? Para tener arriba la probabilidad conjunta de x2 y x3 y x5. Y en el denominador tendríamos que integrar
X1, X4 y X5. Estos cálculos se vuelven rápidamente imposibles. Imagínense que los valores de X1 estuvieran en un conjunto que tiene, no sé, 1000 elementos, X4 en un conjunto que tiene 1000 elementos y X5 en un conjunto que tiene 1000 elementos. Calcular este denominador implicaría un total de operaciones que sería 10 a la 9, ¿no? Que si ustedes están haciendo cosas en una computadora normal, ya eso ya es mucho, ¿no? Ya muchas computadoras ya no lo van a poder hacer. Y entonces esta sumatoria se vuelve un desafío bastante serio cuando tenemos que modelar distribuciones conjuntas. Pero si tuviésemos un modelo como este, que es una Bayesian Network, las cosas se simplifican, porque ahora la distribución de X5 dado X2 y X3 es simplemente esto. En lugar de tener una sumatoria sobre dos cosas, ahora solo tenemos sobre una cosa. Y en lugar de tener sobre tres cosas, ahora solo tenemos sobre X4 y X5. Entonces podemos reducir los cálculos por varios órdenes de magnitud. Y esto se vuelve más serio si en lugar de 5 variables aleatorias tuviésemos 10 o 100 o 1000. Entonces, por eso es que las Bayesian Networks son una manera muy flexible y eficiente de modelar distribuciones conjuntas cuando tenemos datos que contienen muchas variables aleatorias. Espero que esto los convenza de por qué este simple modelo que está basado en una directed graph puede ser muy útil para hacer cálculos en la vida real. Vamos a retomar a eso con un ejemplo después, pero para seguir con la notación y porque me quiero asegurar de que por lo menos toda la audiencia entienda el concepto que estoy hablando, ¿no? Ya si no se entiende bien los datos, los aspectos específicos de mi investigación, por lo menos me gustaría que todos se lleven un entendimiento al menos básico, ¿no? De estos modelos, ¿no? Entonces, aquí hay una propiedad, dos DAGs. DAG, de nuevo, significa Directed Acyclic Graph. Un ejemplo de una DAG es esta, ¿no? Un grafo que tiene direcciones para las conexiones y que no tiene ciclos. Entonces, si tenemos dos DAG, Y y Y', son equivalentes si para cada Bayesian Network que tiene el grafo G como DAG y un conjunto de parámetros θ, existe una Bayesian Network que tiene como parámetros J' perdón, θ' y otra DAG G', de manera tal que definen la misma distribución conjunta. Si eso sucede, decimos que las dos DAG son equivalentes. Lo que eso significa es que en práctica podemos tener una DAG como esta y podemos tener otra diferente que definan la misma distribución conjunta. La distribución conjunta está dada por esta expresión que involucra a la DAG, pero podemos tener muchas DAG que den origen a la misma distribución conjunta. En ese sentido son equivalentes, no hay una clase de equivalencia entre DAGs. En 1990, Judea Pearl y su colaborador demostraron que dos DAGs, Y1 y Y2, son Markov equivalent si tienen el mismo esqueleto y las estructuras V son las mismas. ¿Qué significa esto? Imaginemos que tenemos esta DAG, ¿no? Y también tenemos esta. El esqueleto de esta DAG sería el grafo que se obtiene si omitimos las direcciones, si lo observamos a este grafo como un grafo undirected. Significa que las direcciones no importan. Ese sería el esqueleto. Entonces, estos dos grafos que tienen direcciones en los ejes, en las conexiones, si ignoramos las conexiones, tienen el mismo esqueleto, ¿no? Que es la primera condición aquí. Una V structure es algo que es así. Aquí tenemos una dirección y aquí tenemos otra conexión que apunta al mismo nodo. Esto se ve como una V, ¿no? Entonces, en el caso de este grafo, la única V structure sería X4, X3, X1 a X3. En el caso de esta, sería la misma, de X4 a X3, de X1 a X3. Entonces, estos dos grafos tienen las mismas V structures y también tienen el mismo esqueleto. Por lo tanto, ellos pueden representar la misma joint distribution.
la misma distribución conjunta, a pesar de que no son la misma DAC, ¿no? Y eso es por este teorema que no es muy difícil de probar. La prueba se encuentra en este paper. Entonces, como les digo, las DAC nos permiten modelar distribuciones conjuntas. Hay una clase de equivalencia entre DACs, ¿no? Y para determinar si dos DACs pertenecen a la misma clase de equivalencia, uno puede usar este resultado. Entonces, bueno, nosotros somos estadísticos y entonces lo que nos interesa es aprender de los datos, ¿no? En ese sentido, han habido muchos métodos de aprendizaje para DAX y no voy a ir en mucho detalle, nada más les voy a dar la intuición, así a grosso modo, de qué se trata. Están los métodos que se basan en un score. Estos métodos lo que hacen es que buscan en el espacio de DAX, ¿no? Una DAC que maximice un score. El score es algo que va a cuantificar que también la DAC nos ofrece un modelo para los datos reales que tenemos, ¿no? En ese sentido, hay muchos scores que se usan en la literatura, por ejemplo, basados en scores clásicos como el AIC, el BIC y muchos otros. De cualquier modo, el score que utilicemos tiene que satisfacer la propiedad, ¿no? De que es invariante para elementos de la misma clase de equivalencia, ¿no? Porque como dijimos, si las DACs son equivalentes, entonces ellas inducen el mismo modelo de probabilidad en los datos. Típicamente estos modelos hacen lo que se llama greedy search, es decir, como el espacio de DAC es gigantesco, ¿no? Rápidamente crece con la dimensión de P. Entonces, generalmente lo que se hace es un modelo de búsqueda greedy, como se dice en inglés. Luego también están otros tipos de métodos o de procedimientos para aprender de datos. Están los métodos basados en constraints, y aquí lo que uno hace es hacer varios test de hipótesis, porque las DAGs, como dije anteriormente, están ligadas fuertemente con propiedades de independencia condicional, ¿no? Entonces uno aquí lo que hace es hacer muchos test de hipótesis para construir una estructura de independencia condicional. También están los métodos híbridos que combinan estas ideas con la idea de tener un score. Y bueno, ya que les dije así de una manera un poco simplística cómo se hace el aprendizaje de estos métodos, déjenme dar un poco de más detalles del modelo en el que estamos interesados. El modelo en el que estamos interesados es Gaussian Bayesian Network y quizás sea el más popular en toda esta literatura de Bayesian Networks. El modelo es el siguiente. Tenemos datos x1 hasta xp que forman un vector que tiene una distribución multivariada normal con una covarianza como esta, ¿no? Ya se me olvidó el nombre de esta letra. Y entonces los datos son generados de esta forma. Están unos parámetros B estrella y omega estrella, de manera que XY es una combinación lineal de los otros XYs con coeficientes B estrella y Y, donde el error es epsilon y. Entonces, básicamente tenemos un conjunto de ecuaciones estructurales lineales, ¿no? Y aquí, los epsilon y se supone que son independientes de los padres de XY. Los padres de XY son los que tienen coeficientes no cero. En un momento voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. Aquí está el ejemplo. Imaginémonos que tenemos una DAC como esta. Tenemos 4 variables aleatorias y tenemos diferentes direcciones, ¿no? En el caso de esta DAC, los datos son generados de la siguiente forma. X1 no tiene padres, ¿no? X1 es huérfano, entonces X1 simplemente es un error epsilon 1. X3 también es huérfano, entonces X3 también simplemente es un error, ¿no? Pero luego X4 tiene padres a X3 y a X1. Entonces, X4 es una combinación lineal de X1 y X3 más un error.
¿no? Ese es X4. X2 es una combinación lineal de X3 y X4, así como aquí, más un error. Entonces podemos escribir la Gaussian Bayesian Network basada en ecuaciones estructurales como esta, ¿no? Ecuaciones lineales donde también tenemos errores, epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Suponemos que epsilon 2 es independiente de X3 y X4, epsilon 4 es independiente de X3 y X1, ¿no? Eso es la Gaussian Bayesian Network. En este modelo tenemos la matriz B estrella que contiene los coeficientes, ¿no? Los coeficientes que tenemos en estas ecuaciones estructurales los podemos poner en una matriz. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer, si no, al final yo con gusto respondo. Siguiendo con esto de Gaussian Bayesian Networks, nosotros decimos que B estrella y omega estrella es la Bayesian Network de X, ¿no? B estrella y omega estrella son los parámetros que tenemos en este modelo de Bayesian Network. Ok, perfecto. Entonces, el objetivo de este problema es, dadas muestras independientes e idénticamente distribuidas de este vector, el objetivo es aprender o estimar B estrella y omega estrella, ¿no? B estrella son los coeficientes que tenemos aquí y omega estrella es esta, son las varianzas que tenemos en los errores. Esos son los parámetros del modelo y esos son los que queremos aprender. Antes de dar más detalles, necesito introducir un poco de notación. Decimos que tenemos un orden topológico de una DAC y eso lo que significa es que tenemos una permutación pi del conjunto de números de 1 a p, y esta permutación tiene la propiedad de que si hay un camino dirigido de xy a xy, entonces pi es menor que pj. Es decir, que el topological order pone los nodos del grafo en un orden, de manera tal que cada vez que ponemos un nodo en ese orden, todos los predecesores ya se han puesto en el orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de este grafo, ¿no? En el momento en que pongamos a X4 en el topological order, necesitamos haber puesto antes a X3 y a X1, porque ellos apuntan a X4. Entonces, eso es lo que significa tener un topological order. Y otra propiedad importante es que se supone típicamente de que la DAC tiene una estructura esparsa. Lo que eso significa es que esparcidad significa que la matriz B estrella que contiene estos coeficientes es una matriz que tiene muchos ceros, ¿no? La razón por la que queremos objetos que sean esparsos es porque, como les decía antes, si la DAC es esparsa, ¿no? Eso significa que los cálculos se pueden hacer de manera más eficiente, ¿no? Y en muchos ejemplos, en datos reales, modelos esparsos son suficientes para modelación de datos. Entonces, aquí está lo siguiente que quiero decir, que es la principal suposición que se hace cuando se estiman Bayesian networks. La suposición es independencia. Básicamente se supone que los datos son independientes. Por ejemplo, podríamos tener que X1 es edad, X2 es género, X3 es educación, X4 es income, ¿no? El salario que alguien tiene, etcétera. Esas podrían ser nuestras variables. Y luego los individuos en los que medimos esas variables pueden ser personas, ¿no? O las variables podrían ser genes y para cada célula medimos información acerca de esos genes, ¿no? Entonces los datos se ven así. La suposición típicamente que se hace es que las filas de estas matrices son independientes entre sí. Es decir, que los datos de Alex son independientes de los datos de Bob, independientes de todos los datos en esta tabla. Y así para las células, que la célula 1 es independiente, tiene datos independientes de la célula 3, etc. Esta suposición obviamente es muy fuerte porque imagínense ustedes de que Alex y que Bob son amigos, ¿no? Si Alex y Bob son amigos, probablemente tienen edad que es muy parecida,
probablemente tienen el mismo nivel de educación, a lo mejor hasta tienen salarios que son similares, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo mismo con células, ¿no? Si las células son del mismo tipo, no es sorprendente de que tengan una correlación alta. Entonces, suponer que los datos son independientes es bastante fuerte y de hecho es no realista. En la mayoría de datos, los individuos en los que colectamos esos datos pueden tener relaciones entre sí y por lo tanto puede haber dependencia de los datos. Entonces, la pregunta que nosotros queríamos responder fue, ¿se puede incorporar dependencia en el modelo gaussiano de Bayesian Networks? Esa fue la pregunta que nos motivó a hacer esta investigación. Y entonces nuestro objetivo se convirtió en el de desarrollar un Gaussian DAG model, donde las observaciones vienen de una network y el objetivo es encontrar los parámetros de manera que tengamos propiedades teóricas fuertes y que también permitamos por un framework, por un marco de referencia de alta dimensión. Esto lo que significa es alta dimensión, significa que a lo mejor tenemos un pequeño número de células, pero podemos tener mucho más número de genes, ¿no? El número de variables puede ser más grande que el número de observaciones que tenemos. Y queremos incorporar dependencia. Entonces, lo que hicimos fue proponer el siguiente modelo. Vamos a suponer que nuestras observaciones son xi de i igual a 1 hasta n. Xi es un vector de dimensión p. Entonces, en esta tabla, x1 va a ser este vector, x2 va a ser este vector y así sucesivamente. Y lo que hacemos es que estos datos de la matriz que yo les acabo de mostrar, los podemos pensar como columnas. XY va a ser la Y columna de la matriz de datos. Entonces, XY va a tener las observaciones que tenemos para todos los individuos correspondientes a la Y variable, ¿no? X2 va a ser lo mismo para la segunda variable y así sucesivamente. Entonces, lo que hacemos es decir que XY se escribe como una combinación lineal de los padres de XY más un error, y este error contiene el error del primer individuo, el segundo individuo, hasta el enésimo individuo, pero en lugar de suponer que estos errores son independientes, suponemos que puede haber una dependencia entre ellos, es decir, que pueden estar correlacionados vía una matriz sigma estrella que ponemos aquí. Y esta matriz no tiene que ser diagonal. Entonces, lo que hacemos es suponer que esta matriz tiene una inversa, ¿no? Que también es positivamente, es positiva definida. Y esta inversa tiene un soporte, que son las entradas no cero, que están contenidas en un conjunto, en una adjacency graph, lo que se llama como adjacency graph. Porque si ustedes se acuerdan de covariance matrix estimation, cuando uno toma la inversa de la matriz de covarianza, lo que se obtiene es la matriz de precisión. Y la matriz de precisión lo que nos dice es acerca de hechos de independencia condicional, ¿no? Que si yo condiciono en la neighborhood de, un nodo, de una observación, de esa observación es independiente de todos los que no están en la neighborhood. Entonces, suponemos que se tiene un conocimiento acerca de la network structure de esa precision metrics. En el ejemplo eso lo que puede ser es que tenemos información de que Alex sea amigo de Bob, que Carol es amigo de Jeff, o en el caso de células, puede ser que las células de 1 hasta 10 a lo mejor son del mismo tipo, que las células de 11 hasta 15 son del mismo tipo, y entonces hay como una correlación entre ellos. Cuando tomamos omega sigma estrella igual a la identidad, entonces recuperamos el modelo original que teníamos, ¿no? De independencia. Aquí está una visualización gráfica de lo que estamos haciendo. Podemos pensar que estos son los datos del primer individuo. Entonces, esta sería la observación correspondiente al primer individuo y a la primera variable, al primer individuo y a la segunda variable, al primer individuo y a la tercera variable, al segundo individuo y a la primera variable, segundo individuo, segunda variable, y así sucesivamente. Entonces,
Si suponemos que la DAG es una chain graph, una cadena un grafo de cadena como este, los datos serían generados así. Tenemos un error que genera este es generado por el padre y por un error, este es generado por su padre y por un error, ¿no? Y así generamos la observación para el primer individuo. Para el segundo individuo se hace de manera similar. Esto sería en el caso de independencia. En el caso de independencia, cada vez que agregamos estos errores, ellos son independientes de los errores del individuo segundo, del segundo individuo. En el modelo que nosotros estamos haciendo, lo que permitimos es que este error no sea independiente de que este error no sea independiente de este. Es decir, que los individuos pueden tener datos que son dependientes, que desde el punto de vista de modelación hace sentido en muchas aplicaciones, como las que yo les decía, si tenemos observaciones de personas, si tenemos observaciones de células, etcétera. Entonces, nuestro objetivo es, para el modelo que proponemos y basados en los datos X, queremos estimar la DAG Y estrella, queremos construir la Undirected Graph Y estrella, que es basada en la inversa de la matriz de covarianza, y queremos estimar todo, ¿no? Los coeficientes, queremos estimar la precision matrix, y queremos estimar esto. Todos los parámetros del modelo los queremos estimar. Entonces, bueno, aquí una observación que se puede hacer es que el modelo que proponemos, si nos fijamos en la ecuación 3, los datos X son generados de lo que se conoce como Matrix Normal Distribution, que en español sería algo así como la distribución de matriz, distribución normal de matriz, algo así. Y que es una generalización de la distribución normal multivariada, ¿no? Entonces, si están curiosos, pueden verificar eso. Luego, lo que queremos hacer, como dije, es estimar los parámetros. Entonces, para ello, lo que hacemos es construir la log likelihood del modelo, ¿no? La log verosimilitud. Y la log verosimilitud va a estar dada por algo así. Vamos a tener omega, que son las varianzas de los términos de error, y vamos a tener los coeficientes beta que describimos antes. Y una manera de escribir a la log likelihood es así, que es de esta manera complicada, que no importa la expresión, lo único que importa es que esta log verosimilitud es no convexa. Es decir, que si queremos estimar beta, omega y teta, b, omega y teta, y si queremos maximizar esta log verosimilitud, el problema es no convexo. Y si el problema es no convexo, entonces se vuelve muy difícil, ¿no? Como ustedes saben. Una observación es que la log verosimilitud que tenemos es invariante si nosotros hacemos máxima verosimilitud basadas en 2 DAGs. Supongamos que tenemos 2 DAGs, Y1 y Y2, que son Markov equivalent. Entonces, como son Markov equivalent, uno debería esperar que si yo hago máxima verosimilitud basada en esta, máxima verosimilitud basada en esta, yo debería obtener la misma respuesta, ¿no? Si el modelo está bien definido. Y pues eso sí sucede, ¿no? Que la log verosimilitud basada en una DAG es igual a la otra si las dos DAGs son equivalentes. La log verosimilitud evaluada en el estimador de máxima verosimilitud. El problema es que para obtener los estimadores tenemos muchos desafíos, ¿no? Hay muchos desafíos. Por ejemplo, tenemos datos de alta dimensión, donde P puede ser mucho mayor que N. Solo tenemos una muestra X de este modelo, que es una distribución Matrix Normal Distribution. También tenemos varios constraints involucrando a esta matriz. La objective function, que es la log likelihood, es no convexa. Entonces, hay muchos problemas con esto y además tampoco conocemos el ordering de la DAG. Entonces, realmente son muchos los problemas que se tienen. Y para solventar esos problemas, lo que proponemos es lo siguiente. Primero, acordémonos que nuestro modelo se ve de esta forma, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, primero estimamos las varianzas, las estimamos. En un momento voy a decir cómo. Y ya que estimamos las varianzas, que son las varianzas que estaban correspondientes a esto, ¿no? O sea, omega estrella es el que tiene, es una matriz diagonal que tiene a estos como los elementos.
Ya que estimamos a eso, lo que hacemos es notar que la log likelihood, la log verosimilitud, es una función biconvexa. Es decir, que si yo fijo teta estrella es convexa con respecto a este y que si yo fijo a este es convexa con respecto a este, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es lo que se llama block coordinate descent. Y lo que hacemos es encontrar B gorro y teta gorro que minimicen esta expresión. La expresión es la log verosimilitud, pero le hemos agregado dos penalidades. Una penalidad para los coeficientes, porque queremos tener sparsity, es decir, queremos tener coeficientes que tienen muchas entradas igual a cero, y también sparsity en la precision matrix, porque queremos tener una undirected graph asociada con la precision matrix que sea muy simple. Entonces, hacemos esto, tenemos que poner dos parámetros, lambda y lambda 2, y hay varios constraints que tenemos aquí. Por ejemplo, la precision matrix tiene que ser positive definite, positiva definida. Si tuviéramos un order P, que es un topological order, se tiene que tener la estructura de la matriz, satisface que el topological order, si lo ordenamos de acuerdo con ello a las columnas, entonces muchas de las entradas van a ser ceros, y pues tenemos estas dos penalidades, ¿no? Una en beta y otra en teta. Y entonces este es el problema, y lo que hacemos es fijamos teta y minimizamos esto con respecto a b, fijamos b y minimizamos con respecto a teta. Y entonces así queda, es un block coordinate descent que para obtener el estimador, el update de beta, lo que hacemos es resolver un problema que se parece mucho al lazo, ¿no? Si ustedes están familiarizados con lazo, es de ese estilo. Y el update para el teta es muy similar al graphical lazo, que es otro estimador que se usa para covariance matrix estimation. Entonces, eso nos da un algoritmo, y para estimar a la matriz omega estrella, que fue la que yo mencioné que se hace antes del block coordinate descent, lo que hacemos es suponer lo siguiente. Imagínense que tenemos una matriz teta, ¿no? Que es de dimensión n por n, como en nuestros datos. Eh, Esta matriz tiene una block structure, así que tenemos teta 1, teta 2 y teta n, donde teta 1 nos dice quiénes son los individuos que están conectados entre sí en un subgrupo de los datos. Por ejemplo, teta 1 puede ser personas que viven, no sé, en la misma vecindad. Teta 2 en otra vecindad. O teta 1 puede ser células del mismo tipo. Teta 2 puede ser células de otro tipo, pero igual entre sí. Entonces podemos tener suponemos una block structure como esta, y usando esa block structure escogemos un elemento de aquí, un elemento de aquí y un elemento de aquí, y hacemos estimación de las varianzas utilizando un elemento de cada bloque, una observación de cada bloque, y la varianza la estimamos basadas en un estimador que se estudió recientemente en este paper. Entonces, eso es lo que hacemos, y en términos generales, pues el algoritmo queda así, ¿no? Primero estimamos esto y luego hacemos block coordinate descent. Un comentario más es que la permutación P, que suponemos que es el topological order, puede que no esté disponible, ¿no? Entonces, lo que hacemos es escoger una permutación P aleatoria y hacer la siguiente observación. Si la permutación P es aleatoria, podemos construir una DAG GP, de manera tal que P es un topological order de GP, y de manera tal que esa DAG nos permita factorizar la distribución conjunta de los datos. O sea, podemos escoger cualquier cualquier orden, y eso se puede utilizar para construir una DAG que factorice a los datos. Y además, si la DAG original es sparse, se puede probar que con probabilidad muy alta, la DAG basada en un orden aleatorio también es sparse. Entonces, si no conocemos el topological order de los datos, simplemente podemos escoger un orden aleatorio. Y pues aquí, así queda el procedimiento. Escogemos una permutación aleatoria. Entonces, aplicamos nuestro método con esa permutación aleatoria. Aplicamos nuestro método. Eso nos da una precision matrix theta hat. Esta precision matrix
captura la estructura de dependencia de las observaciones. Usamos esta para decorrelacionar a los datos. Hacemos una decorrelación de los datos y ahora los datos x hat que nos quedan son de las mismas dimensiones que los datos en X, pero ya no tienen la correlación que X tenía. Entonces, eso es lo que hacemos. Y luego podemos aplicar cualquier método de los que existen en la literatura a los datos que hemos decorrelacionado. Entonces, básicamente podemos usar nuestro método para remover la dependencia de los datos. Así es como usamos nuestro método. Y ya luego podemos aprender la DAG y la Undirected Graph y todo lo demás simplemente usando métodos que existen en la literatura una vez que hemos decorrelacionado los datos. También tenemos resultados teóricos que aquí voy a mencionar brevemente. Suponemos que la matriz de bloque teta estrella tiene n bloques. Suponemos que en el block coordinate descent, el estimador inicial está dentro de una bola del parámetro teta estrella y esa bola tiene radio constante, o sea que no tiene que converger a cero. Suponemos que el conjunto de entradas que son no cero de teta estrella es un conjunto S. Suponemos que el parámetro de esparcidad de los coeficientes, que es el supremo de la norma L0 de los vectores de coeficientes, suponemos que ese supremo es mucho más pequeño que n, y tenemos cosas como m, que es el máximo degree de la undirected graph G star, y n. Entonces, lo que uno puede demostrar basado en suposiciones estándar es lo siguiente, que si pi es mayor que n, si pi es mucho más grande que n, entonces, con una condición de este estilo, podemos probar que los coeficientes que obtenemos después de una iteración de nuestro block coordinate descent convergen a a los parámetros del modelo que suponemos, y el radio de convergencia es así, S dividido por n multiplicado por el logaritmo de p. Si suponemos que S es mucho más pequeño que n, entonces esto va a converger a cero, ¿no? Inclusive si P es más grande que N, con tal de que P no sea del orden exponencial en N. Y también podemos probar que la matriz que estimamos para teta estrella converge a teta estrella con este radio de convergencia. Los radios de convergencia que obtenemos son los mismos que tuviéramos, excepto por factores de logaritmo, si estuviéramos trabajando en estimar un modelo con coeficientes donde no hay correlación, o un modelo donde queremos estimar correlación donde no hay coeficientes. Es decir, básicamente generalizamos muchos de los resultados de la literatura de dimensión alta de estos modelos. También lo podemos hacer para el caso de dimensión baja, P menor que N. Tenemos un resultado similar, convergencia uniforme de los coeficientes y convergencia de esto, de teta hat a teta estrella. Y pues nada más quiero concluir con unos experimentos. Para simulaciones, los detalles los pueden ver en el paper, pero aquí hay algunos detalles. Tenemos 4 DAGs que son tomadas de un repositorio que está en la internet, y tenemos 2 undirected graph, una que es Facebook y otra que se llama Neural Network. Esta DAG la vamos a usar para generar, para la DAG de las variables, y esta para la dependencia de las observaciones. Entonces, dada la DAG structure, generamos coeficientes aleatorios y generamos, dado el soporte de teta estrella, el soporte de teta estrella va a ser Facebook o va a ser esta. Dados ese soporte, generamos las observaciones de teta estrella de manera que nos dan una matriz positiva definida basada en estas ecuaciones. Luego hacemos simulaciones, y hacemos simulaciones con muchas repeticiones. Nos fijamos en el número de true positives para estimar a la DAG. Recuerden que la DAG tiene ejes, ¿no? Y si estimamos la DAG con otra DAG, entonces uno puede comparar cuáles son las conexiones que sí hemos estimado correctamente, ¿no? Que son true positives. También podemos ver los false positives y así sucesivamente. Y también el Jacquard Index, que es el true positive number dividido por el número de falsos positivos más el número total
de verdaderas conexiones que se tienen en la DAG. Entonces hacemos eso y lo que obtenemos es esto, que si comparamos nuestro método, que es el BCD, con la baseline, que es el método que supone que los datos no tienen dependencia, en todos los casos, básicamente, tenemos resultados favorables. Tenemos mayor número de true positives, menor número de false discovery rate, mayor número de Jacquard index y así sucesivamente. Entonces, podemos verificar con simulaciones que el método ayuda cuando tenemos datos donde hay dependencia. Y para concluir, déjenme explicar en los últimos 5 minutos una aplicación con datos reales. En esta aplicación, lo que tenemos es algo que se llama Gene Regulatory Network. Y esta es una network de genes que interactúan entre sí, ¿no? Para controlar funciones de células. Los datos son single cell RNA gene expression data. Y la idea consiste la idea es que los datos contienen información de linaje, la cual es útil para entender cómo los genes interactúan entre sí. El objetivo es estimar la Gene Regulatory Network, o sea, cómo los genes interactúan entre sí. La descripción de los datos es así. Tenemos aproximadamente 20,000 genes y un poco más de 1,000 células. Y nos vamos a enfocar, basados en estudios anteriores, en un subconjunto de 51 genes que son los de interés en este tipo de datos. Los otros genes son considerados genes de background. Y lo que queremos hacer es estimar cómo los genes interactúan entre sí y también una undirected network que corresponda a las células. Visualmente, esto es lo que se tiene. Nuestros datos se ven en una tabla así, donde tenemos target genes, ¿no? 51 de ellos, y también los otros que son los background genes. Las filas corresponden a diferentes células, ¿no? Célula 1, célula 2 y así sucesivamente. Y basados en estos datos, queremos estimar una directed acyclic graph network asociada a los genes, cómo los genes interactúan entre sí, ¿no? Y esto nos permite dar una distribución conjunta de los genes. Y para cada célula, ¿cuál célula es independiente de cuál célula? Por ejemplo, esta puede que sea independiente de esta, pero esta puede que no sea independiente de estas, ¿no? Entonces, queremos entender cómo las células son independientes entre sí y cómo los genes interactúan entre sí en estos datos. Uno corresponde a estimar una directed graph, que es la DAG que yo he mencionado, y que corresponde a las variables, que son los genes, y la otra corresponde a estimar una undirected graph, que corresponde a las células. En esta graph, por ejemplo, esta célula, condicionando en esta y esta célula es independiente de todas las otras, ¿no? Entonces eso nos puede dar información acerca de células y de genes. Para hacer nuestro análisis, lo que hacemos es agrupar a las células en 7 grupos distintos y eso lo hacemos utilizando un método que se conoce como Hierarchical Clustering. Ese método nos da una adjacency matrix AG star que vamos a utilizar como input de nuestro método y lo que queremos es estimar el soporte de teta estrella. El soporte de teta estrella es lo que nos va a dar a esta network. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos nuestro método. Nuestro método depende de 2 parámetros, ¿no? Uno para la penalización en los coeficientes y uno para la penalización en la matriz de covarianza. Resolvemos el estimador basadas en diferentes selecciones de los parámetros y eso nos da lo que se llama un solution path, ¿no? Beta hat, theta hat. Luego construimos un likelihood ratio test para comparar la log verosimilitud de los datos basadas en el estimador que usa de correlación, que es nuestro método, y el método que usa simplemente datos independientes. Entonces, basado en este log likelihood ratio test, podemos calcular cosas como el BIC y el AIC para comparar los métodos y también podemos hacer un test de hipótesis que tiene este estadístico y el test de hipótesis
tiene como hipótesis nula que no hay correlación. Es decir, que los datos aquí no tienen correlación a lo largo de las filas. Entonces queremos hacer un test de correlación y también queremos estimar, y si ese test nos da evidencia, ¿no?, de que hay correlación, queremos estimar estas dos grafos. Entonces hacemos eso y el test pues sí nos da p-values en casi todos los casos que son muy pequeños. Cuando comparamos los métodos, si lo queremos hacer basado en BIC, baseline es el método que asume independencia, BIC de correlation es nuestro método. El BIC es mejor cuando es más pequeño, entonces este es mejor que este es mejor que este, y entonces lo que hacemos es aplicar nuestro método con métodos existentes y aplicar el método que asume independencia con los métodos existentes y comparar. Y lo que obtenemos es que nuestro método en general nos da mejores resultados que si suponiéramos que los datos son independientes. Y eso es verdad para el BIC y para otras medidas de comparación. Entonces, eso nos permite decir que para los datos reales, pues hay evidencia de que hay correlación, lo cual no es sorprendente porque se sabe bien que las células del mismo tipo pues pueden tener correlación entre sí. Y entonces esa fue precisamente la motivación de nuestro paper. Para concluir, cuando uno tiene un grafo como este, como dije, se puede utilizar para modelar la distribución conjunta de los genes, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una nueva célula, sería como una nueva fila aquí. Este grafo me permitiría hacer cálculos de la distribución conjunta de esos datos. Este grafo me permite decir cosas de independencia de las células, ¿no? Pero este grafo también, si nosotros queremos hacer así como un salto de fe, se puede entender como algo de causalidad, ¿no? Como que este gen causa algo aquí, etcétera. Sin embargo, la causalidad es algo más sutil y en general es más difícil de probar. Entonces, esto para mí, de mi punto de vista, es más útil para la modelación. En términos de causalidad, hay que tener cuidado, hay que hacer más experimentos, etcétera. Y con ello voy a concluir y puedo responder preguntas si alguien tiene. Muchas Nada más gracias. decir también que la referencia es este paper que está en revisión, que se puede encontrar en internet. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Muy amable. Gracias. ¿Hay consultas de parte del público? Igual, si no quieren hablar, se pueden dejar por escrito. ¿No hay consultas? Ok. Yo nada más tengo una consulta así muy... Sí, o sea, adelante. ciertamente pues es un material bastante denso que hay que pues, procesar, ¿verdad? Con más cuidado. Pero tengo un poco la duda sobre la parte del orden topológico que vos dijiste que se escoge Sí, como al azar. O sea, es decir, que se escoge, sí, ustedes escogen al azar, digamos, de cierta forma. sí. Digamos, ¿cómo funciona exactamente eso? Porque, ¿qué pasaría si la escogencia al azar de ese orden no es la óptima? ¿Verdad? Inicialmente, digamos, o sea, también no entendí exactamente, Sí, digamos, esa parte. sí, o sea, lo que pasa es que si el grafo es esparso, o sea, que es un grafo sencillo, aunque usted lo escoja de manera aleatoria, lo único que va a hacer es, a lo mejor es que está agregando ejes que no se Ah, ok. necesitan, ¿no? Ujú, Entonces, si bien es cierto, eso como que va a incrementar la computational complexity, la complejidad de ujú, ujú. computación, eso no impacta mucho en la práctica, básicamente. Ok. Si este original era sencillo. El Ujú, problema puede ser si este es denso, si este es un ujú, grafo sí, denso y usted lo hace aleatorio, entonces ahí sí ya quién sabe. Sí. sí, sí. Y digamos, ¿ha encontrado casos o ejemplos donde la matriz sea densa y tengan que trabajar con ese tipo de... Eh, Sí, en los casos de matriz densa, pues no hay esperanza de hacer nada. O sea, en esos casos Ujú, no se puede estimar nada. Generalmente hay que suponer que se tiene un modelo más sencillo, porque ujú, como aquí tenemos el problema de alta dimensión, ¿no? O sea, tenemos que P, si me fijo aquí, podemos suponer en muchos de los ejemplos que consideramos, P, que es el número de genes, puede ujú, ser, no sé, 40.000 genes, ¿no?
y el número de ujú, células puede ser más pequeño. O ujú, el número ujú, de, aquí puede tener genes y aquí puede tener personas. Y el estudio puede ser de 50 personas y de, no sé, 50,000 genes, ¿no? ujú, ujú, Entonces, si la distribución es densa, pues realmente no hay esperanza de hacer nada ujú, con los ujú. métodos. Entonces, casi Claro. todos los métodos suponen una estructura más sencilla, ¿sí? Ujú, ujú. Ok, Para poder ok, decir perfecto. cosas. Sí, Ok, perfecto. Está muy interesante en realidad. Tengo que revisar el paper y eventualmente después le hago más preguntas, tal vez. sí, no hay problema. Listo, listo, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, entonces creo que vamos a dejar la charla por acá. Le agradecemos mucho al doctor Oscar por la presentación y lo esperamos en otro momento para que nos venga igual a colaborar en alguna otra charla o algún otro evento. Muchas gracias. Gracias y ojalá nos encontremos en algún momento. Listo, muchas Hasta gracias, luego. muy amable. Hasta Adiós. luego.